Me llamo Carolina Vega, tengo 35 años, y hasta hace poco era la simple secretaria ejecutiva de James Miller, el CEO de Global Tech Solutions. Pero la vida tiene una manera interesante de dar vueltas, especialmente cuando las personas subestiman a quienes creen inferiores. Todo comenzó hace 7 años, cuando entré a trabajar en GTS como asistente administrativa. A pesar de tener un máster en administración de empresas y experiencia en gestión de proyectos, el mercado laboral estaba difícil y necesitaba el trabajo. Con tu acento latino, deberías agradecer tener cualquier puesto, me dijo Sandra del departamento de RRHH. Durante mi entrevista, me tragué mi orgullo y acepté el trabajo. Durante los primeros meses, me di cuenta de que GTS tenía un problema serio de cultura corporativa. Las mujeres, especialmente las latinas, éramos sistemáticamente relegadas a puestos administrativos, sin importar nuestra educación o experiencia. Mi jefe directo, James Miller, era el epítome de este problema. Un hombre de 50 años que había heredado su posición gracias a sus conexiones familiares con el fundador de la empresa. Carolina, querida, solía decir con ese tono condescendiente que me hacía rechinar los dientes, ¿podrías traerme un café? Y asegúrate de que sea con la cantidad exacta de crema que me gusta. Lo que James no sabía era que yo estaba usando mi posición para aprender todo sobre la empresa. Como su asistente, tenía acceso a información crucial, contratos, negociaciones, estrategias. Mientras él me trataba como su sirvienta personal, yo estaba construyendo una comprensión profunda de cada aspecto del negocio. Nunca subestimes a una persona inteligente que finge ser invisible, me había dicho mi abuela una vez. Esas palabras se convirtieron en mi mantra. Durante las reuniones ejecutivas, donde se suponía que solo debía tomar notas, absorbía cada detalle. Notaba los patrones en las decisiones financieras, las debilidades en las estrategias de mercado, las oportunidades perdidas debido a la miopía de la administración. Por las noches, después del trabajo, desarrollaba planes detallados de mejora. Análisis de mercado, propuestas de optimización, estrategias de expansión internacional. Todo cuidadosamente documentado y guardado. También noté algo más preocupante, irregularidades en la gestión financiera. James y algunos otros ejecutivos estaban manipulando números, ocultando pérdidas y, sospechaba, desviando fondos. Un día, hace 2 años, ocurrió algo inesperado. Don Roberto Álvarez, el fundador de la empresa y presidente del consejo directivo, me pidió que le llevara unos documentos a su casa. Estaba recuperándose de una cirugía y trabajaba desde allí. Siéntate, Carolina, me dijo después de revisar los papeles. ¿Hace cuánto tiempo trabajas para nosotros? 5 años, señor. Y tienes un máster en administración, ¿verdad? Me sorprendió que lo supiera. Sí, señor. De la Universidad de Stanford. ¿Y aún así sigues como asistente administrativa? Las oportunidades no se han presentado, señor. Don Roberto me miró largamente. O quizás algunos en la empresa están muy cómodos manteniendo el status quo. Sacó una carpeta de su escritorio. ¿Qué opinas de estos números? Eran los reportes financieros del último trimestre. Los mismos que yo había estado analizando en secreto. Con todo respeto, señor, hay inconsistencias preocupantes. Explícame. Durante la siguiente hora, le detallé todo lo que había observado, las manipulaciones contables, las decisiones cuestionables, las oportunidades desperdiciadas. También le mostré mis propias propuestas de mejora. Don Roberto escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas. Cuando terminé, sonrió. Sabes, me recuerdas a mi esposa María. Ella comenzó como secretaria en nuestra primera oficina. Todos la subestimaban, pero fue ella quien realmente construyó esta empresa conmigo. Se inclinó hacia adelante. Carolina, ¿te gustaría ayudarme a salvar GTS? Señor. La empresa está en problemas. James y su grupo han estado haciendo más daño del que imaginas. Necesito a alguien que me ayude a limpiar este desastre, alguien inteligente que ya conozca los detalles internos. Hizo una pausa. Alguien como tú. Así comenzó mi misión secreta. Durante los siguientes 2 años, mientras continuaba en mi rol de simple secretaria, trabajé discretamente con don Roberto y un pequeño equipo de su confianza. Documentamos cada irregularidad,
cada decisión cuestionable, cada centavo mal utilizado. Paciencia, me decía don Roberto cuando me frustraba por tener que seguir soportando el trato condescendiente de James. A veces, el mejor momento para actuar es cuando el oponente está más confiado. La semana pasada, llegó ese momento. Era la reunión anual de la empresa, donde todos los ejecutivos y accionistas importantes se reúnen para discutir el futuro de GTS. James estaba presentando su visión innovadora para el próximo año, que básicamente consistía en más de las mismas estrategias fallidas que nos estaban hundiendo. Y por supuesto, añadió con una sonrisa arrogante, necesitaremos reorganizar el personal. Traer sangre nueva, gente con verdadero potencial de liderazgo. Sandra de RRHH. Levantó la mano. ¿Qué hay de promover internamente? Tenemos algunos empleados muy capaces. James se rió. ¿Cómo quién? ¿Carolina? Por favor, ella es solo una secretaria. Las mujeres, especialmente las latinas, no tienen lo necesario para liderar esta empresa. Necesitamos hombres fuertes, decisivos. Varios ejecutivos asintieron, mientras yo mantenía mi expresión neutral, tomando notas como siempre. Lo que no sabían era que cada palabra que decían estaba siendo grabada, cada gesto de discriminación documentado. Don Roberto, que había estado inusualmente silencioso durante toda la reunión, finalmente habló. Antes de continuar, tengo un anuncio importante que hacer. Don Roberto se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. A sus 75 años, todavía imponía respeto cuando hablaba. Antes de continuar con esta interesante discusión sobre liderazgo, comenzó, quisiera compartir algunas noticias. Después de 40 años dirigiendo esta empresa, he decidido retirarme. Un murmullo recorrió la sala. James se enderezó en su silla, una sonrisa apenas contenida en su rostro. Todos sabían que él esperaba ser el sucesor natural. Como parte de mi retiro, continuó don Roberto, hemos estado realizando una auditoría exhaustiva de todas las operaciones de la empresa durante los últimos 2 años. Vi cómo la sonrisa de James comenzaba a vacilar. Carolina, me llamó don Roberto, ¿podrías distribuir los documentos, por favor? Me levanté y comencé a repartir carpetas a cada persona en la mesa. James me miró con desdén cuando le entregué la suya. No podías haber preparado esto antes, murmuró. Oh, lo preparé con mucha anticipación, respondí suavemente. Don Roberto esperó hasta que todos tuvieron sus carpetas. Por favor, abran en la página 1. El sonido de páginas volteándose fue seguido por jadeos y exclamaciones ahogadas. James se puso pálido mientras leía. Esto es ridículo, balbuceó. Son acusaciones sin fundamento. Sin fundamento, intervine, hablando por primera vez en una reunión ejecutiva. Cada número está documentado. Cada transacción irregular, cada decisión discriminatoria, cada centavo malversado. ¿Cómo te atreves? James se puso de pie, furioso. Eres una simple secretaria. En realidad, don Roberto sonrió. Carolina ha sido nuestra directora de auditoría interna encubierta durante los últimos 2 años. Y, desde hoy, es nuestra nueva CEO. El caos se desató en la sala. Sandra de RRHH dejó caer su tablet. Varios ejecutivos comenzaron a protestar todos a la vez. James parecía a punto de desmayarse. Esto es inaceptable, gritó el director financiero, Thomas Wilson. No pueden poner a una. ¿Una qué? Interrumpió don Roberto, su voz cortante como el acero. ¿Una mujer latina? Una profesional altamente calificada que descubrió su red de corrupción mientras ustedes estaban ocupados subestimándola. Saqué mi propia carpeta y comencé a hablar. En los últimos 2 años, hemos documentado malversación de fondos por más de $50 millones. Discriminación sistemática en contrataciones y promociones. Acoso laboral. Manipulación de informes financieros. Hice una pausa. La policía y la Comisión de Valores están en camino. Tienen aproximadamente 20 minutos para decidir si cooperan o enfrentan cargos más severos. James se lanzó hacia la puerta, pero 2 guardias de seguridad ya estaban allí. Siéntate, James, ordené, sorprendiéndome a mí misma con la autoridad en mi voz. Apenas estamos empezando. Las siguientes 2 horas fueron intensas.
Mientras la policía tomaba declaraciones y confiscaba computadoras, yo presenté mi plan de reestructuración. Don Roberto había insistido en que este momento no fuera solo sobre exponer la corrupción, sino también sobre mostrar el camino hacia adelante. La verdadera venganza, me había dicho, no es destruir a tus enemigos, sino construir algo mejor de lo que ellos jamás podrían haber imaginado. Algunos ejecutivos, viendo hacia donde soplaba el viento, intentaron cambiar de bando rápidamente. Carolina, siempre supe que tenías potencial, dijo Sandra nerviosamente. De hecho, tengo algunos candidatos diversos que podríamos considerar. Sandra, la interrumpí. Tus correos discriminatorios están documentados en la página 47. Tu carta de renuncia debe estar en mi escritorio antes del final del día. Mientras la reunión continuaba, noté a María, la esposa de don Roberto, observando desde la puerta con una sonrisa orgullosa. Ella había sido mi mentora secreta durante todo este proceso, compartiendo su propia experiencia de haber sido subestimada y haber usado eso a su favor. Cuando los policías finalmente se llevaron a James y a sus principales cómplices, me quedé sola en la sala de juntas con don Roberto y María. ¿Sabes por qué te elegí?, me preguntó don Roberto. ¿Por mi análisis detallado de las operaciones de la empresa? No, sonrió. Te elegí porque en 5 años de abusos y menosprecio, nunca perdiste tu dignidad ni tu determinación. Mantuviste tus ojos en el objetivo mayor. María se acercó y tomó mis manos. Y porque, como yo hace 40 años, viste que a veces el mejor lugar para aprender a dirigir una empresa es desde las sombras, donde nadie espera encontrar poder. Me senté en la silla principal de la sala de juntas, ahora mi silla, y miré los documentos esparcidos sobre la mesa. Años de injusticia expuestos en gráficos, números y correos electrónicos. ¿Lista para tu primera semana como CEO?, preguntó don Roberto. Lista, respondí. Tenemos mucho trabajo por hacer. Lo que no sabía era que la parte más difícil apenas estaba por comenzar. Los primeros meses como CEO fueron un verdadero desafío. A pesar de la salida de James y su grupo, la resistencia al cambio estaba profundamente arraigada en la cultura de la empresa. No vas a durar, me advirtió Richard Thompson, uno de los ejecutivos veteranos, durante mi primera semana. Las personas como tú no están hechas para este nivel. ¿Las personas como yo?, pregunté, manteniendo mi voz calmada mientras revisaba su expediente en mi tablet. ¿Te refieres a personas que detectaron una malversación de fondos de 50 millones mientras servían café? Richard se removió incómodo en su asiento. Al día siguiente presentó su renuncia. Los cambios comenzaron inmediatamente. Mi primer acto oficial fue crear un departamento de diversidad e inclusión, dirigido por María Sánchez, una brillante ejecutiva latina que James había relegado a un puesto administrativo. La diversidad no es caridad, anuncié en mi primera reunión general. Es una ventaja competitiva. Diferentes perspectivas nos hacen más fuertes, más innovadores y más competitivos. No todos estaban contentos, por supuesto. Algunos accionistas expresaron preocupación por los cambios radicales. Pero cuando presenté mi plan estratégico de 5 años, incluso los más escépticos tuvieron que admitir que tenía sentido. Tu madre estaría orgullosa, me dijo don Roberto un día, mientras revisábamos los resultados del primer trimestre. Los beneficios habían aumentado un 25%, y nuestra rotación de personal había disminuido significativamente. ¿Mi madre?, pregunté sorprendida. Nunca había mencionado a mi familia en el trabajo. La investigué cuando empezaste, admitió con una sonrisa. Una profesora de matemáticas que crió sola a 3 hijos mientras estudiaba por las noches. Ahora entiendo de dónde sacaste tu determinación. Los meses se convirtieron en un año. James y sus cómplices fueron condenados por fraude corporativo. La noticia causó revuelo en la industria, especialmente cuando se reveló cómo habían sido descubiertos por la simple secretaria que ahora dirigía la empresa. Pero lo más gratificante no fueron los titulares ni los premios de innovación que comenzamos a ganar. Fue ver cómo la cultura de la empresa comenzaba a cambiar. Un día, encontré a una joven pasante llorando en el baño. Me recordó a mí misma, años atrás. Mi supervisor dice que no tengo madera para este trabajo, sollozó. ¿Cuál es tu nombre? Diana, respondió, secándose las lágrimas. Bien, Diana,
déjame contarte una historia sobre una secretaria que solía servir café. 2 años después de asumir el cargo, GTS se había transformado. Nuestro programa de mentoría para empleados subrepresentados se convirtió en un modelo para la industria. Establecimos guarderías en nuestras oficinas principales y políticas de trabajo flexible que permitían a los padres y madres equilibrar mejor su vida laboral y personal. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo María, la esposa de don Roberto, durante una cena de celebración. James y su grupo siempre dijeron que una mujer latina arruinaría la empresa. Pero fueron ellos quienes casi la destruyen, y fuiste tú quien la salvó. El momento más significativo llegó 3 años después de mi nombramiento. Estaba dando un discurso en la universidad donde una vez me dijeron que las latinas deberían aspirar a puestos más realistas. El poder real, les dije a los estudiantes, no está en un título o una oficina. Está en saber quién eres y negarte a permitir que otros definan tus límites. Vi lágrimas en los ojos de algunas estudiantes latinas en la audiencia. Reconocí en ellas la misma determinación que una vez vi en mi propio espejo. Después del discurso, una joven se acercó. Señora Vega, dijo tímidamente, acabo de conseguir mi primer trabajo como asistente administrativa. Mis padres están decepcionados. Dicen que con mi título debería aspirar a más. Sonreí, recordando. ¿Sabes qué? A veces, el mejor lugar para aprender a dirigir una empresa es desde donde nadie espera encontrar liderazgo. Solo asegúrate de mantener tus ojos abiertos y tu mente trabajando. Hoy, 5 años después de aquella reunión anual donde James me humilló por última vez, GTS es reconocida como una de las empresas más innovadoras y diversas en la industria tecnológica. Nuestras acciones han triplicado su valor, y nuestra tasa de retención de empleados es la más alta del sector. James salió de prisión hace 6 meses. Lo vi en un café cerca de la oficina, luciendo envejecido y amargado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, rápidamente desvió la suya. Me pregunté si recordaba sus palabras sobre las mujeres latinas que,